Amigos, buenas noches. De nuevo Dialogando con entra en vuestros hogares. Ya desde la semana pasada, si recordáis, estamos acercándonos a vosotros desde una perspectiva, no digo nueva, pero sí desde otra perspectiva, un poco que ayude a acercarnos al misterio, a la realidad de lo que somos, y desde una visión también un poco más sociológica, antropológica y también religiosa. Si observáis, y os decía en el primer programa, que el Papa Benedicto XVI estuvo en España en el mes de agosto, y el tema eso de ser católico, el mundo de lo católico, la presencia o no en lo público de lo católico, pues estaba siendo puesto en entredicho, y está siendo puesto en entredicho por muchas personas que dicen que el tema religioso es una cuestión personal, subjetiva, y que debe quedar en el ámbito de la privacidad. Y yo lo que quiero en este programa, en concreto en este nuevo curso que iniciamos ya la semana pasada, es hacer notar que el católico, el cristiano, no puede ocultar, no puede guardar en su casa, en su caparazón, en lo subjetivo, su experiencia religiosa y su dimensión religiosa. La semana pasada recordáis que tuvimos un diálogo, una entrevista con un sacerdote, en concreto con Carlos Mendiola, que trabaja en Secretaría de Estado en Roma, en el Vaticano. Bueno, pues hoy vamos a dar otro pasito, y también hay católicos no solamente en un ámbito intraeclesial, en este caso en el Vaticano, sino que hay católicos en el mundo de la medicina. Esta noche queremos abordar el tema ser católico y médico, o ser médico y católico. Por ello hemos invitado a nuestro programa, a nuestra tertulia, a una doctora, la doctora Josefa Sanchís, a la que quiero agradecer públicamente pues su detalle, su gesto de compartir con nosotros estos minutos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por Bueno, si yo me dirijo a Petrel y a Elda, sí, pero sobre todo a Petrel, sí, lógicamente, ¿quién no conoce a la doctora Sanchís? Doctora Sanchís, médica de profesión, para ganarse las habichuelas, aunque también, o además médica sobre todo por vocación. Médico por vocación. Gracias a Dios tuve unos padres que nací en Alfafar, la provincia de Valencia, que me dejaron elegir la profesión, y entonces por vocación desde los 14 años ya quise ser médico, con lo cual ha sido vocacional, aparte de mi profesión, claro que es mi... Lo que tú imaginabas a esos 14 o 15 años, cuando te fuiste más tarde a la facultad, de que iba a ser médico en el mundo, pues en el mundo del dolor, de la enfermedad, en el mundo de las personas, pues eso, que siempre con carencias, ¿es lo que te has encontrado, o te has encontrado a su vez con a veces sorpresas? Lo esencial sí, porque yo quise ser médico, claro, a los 14 años no tienes la madurez de ahora 58 que tengo. Quise ser médico por los demás, por favorecer la vida de los demás, o sea, por defender la vida. Eso fue lo esencial. Entonces, todo lo que fuera curar y ayudar a las personas me encantaba. A lo largo de la profesión, después de 34 años que voy a cumplir ya de profesión aquí en Petrel, y desde el 76 que terminé la carrera en la Facultad de Valencia, han habido muchas etapas. Unas etapas donde yo creía que la ciencia era lo máximo, la gran panacea, y que creía que la ciencia lo explicaba todo, y por la ciencia teníamos que luchar y saber lo máximo para aplicarlo, hasta me he ido dando cuenta que la ciencia no es lo máximo, o sea, lo máximo es Dios, siempre. Eso ya me he dado cuenta. A lo largo de mi experiencia vital, tanto como en los enfermos, con la familia, con todo lo que me ha ido sucediendo a lo largo de estos años, he llegado a la conclusión de que pasamos unos años, o sea, desde que nos bautizan, que nos consagran, ¿no?, a ser católicos, y es realmente una consagración, hasta que vivimos realmente el bautismo y nos planteamos en nuestra vida diaria, cotidiana, cómo tiene que ser el diseño que Dios ha tenido sobre nosotros desde que nos pensó y nos amó para crearnos, hasta nuestra muerte, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces vas evolucionando. Lo que antes para mí considero que lo fundamental es amar a Dios con toda la mente, el corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma, y al prójimo como a mí mismo. Lo que para mí eso era antes era tabú, era un ente, una abstracción. Ahora veo que en mi profesión y a lo largo de ella he tenido que hacer el programa del buen samaritano muchas veces, aparte de ser médico, que tienes que estar formado técnicamente, tienes que tener un corazón que ve.
que puede ser el corazón de Jesucristo con el buen samaritano. No puede ser solo médico como un protocolo, como un técnico, como alguien que no es creyente, que tiene delante un ente, aplicarle un protocolo, un diseño, no. Tienes que ser médico porque tienes delante una persona que es un hijo de Dios y que lo que le estás haciendo a esa persona se lo estás haciendo a Cristo. Hay que llegar a esa santidad de vida que, bueno, me falta mucho. Sí, me estás hablando de que la visión que tienes tú, en este caso como médico y como creyente, realmente ya no ves solo un enfermo, sino que ves un reflejo de una imagen de Dios. Exacto. Yo parto de, a veces, una reflexión que me hago. No sé si estaré equivocado, soy exagerado. Lo que veo una imagen de Dios es que tengo que tener la bondad y la mirada de Dios, aunque no la tenga y que tenga muchos defectos, ¿eh? Pero ya, eso por supuesto, todos tenemos defectos, pero a pesar de todo ello, digo que a veces uno piensa de que para ser creyente hay que ser tonto, o para ser creyente uno no puede ser, es incompatible con ser una persona formada, una persona preparada, de esta manera que alguno dice, se va a la universidad, empieza a estudiar, adquiere una carrera, y no digamos si es de ciencia, lógicamente tiene que ser, parece ser ateo. Mira, yo parto de una experiencia de que, en fin, yo tengo relación con Cuba, con la misión en Cuba, y mi sorpresa ha sido que así como en España a veces gente estudia y dice que se hace ateo, se hace indiferente, y me he encontrado con que uno estudia y es creyente. Precisamente sí. La ciencia le lleva a plantearse lo que aquí muchas veces lo pensamos que es al contrario. ¿Es una exageración mía? No es ninguna exageración. ¿Hay incompatibilidad entre la ciencia y la fe? En absoluto. Cuando más te adentras en la ciencia, siempre con la humildad de decir que no sabemos nada, siempre encuentras más a Dios. O sea, yo cuando más estudio, por ejemplo, la vida humana, desde el embrión, la formación, qué maravilloso que es Dios cuando Él puede, desde un óvulo y un espermatozoide, crear esa vida que se va formando. Cuando más estudias la genética, el ADN, te das cuenta, la naturaleza, todo, la ciencia te habla de Dios, porque Dios es el máximo exponente, o sea, es el dueño del ser y de la ciencia. Y cuando quieres encontrar aquí modelos que te remitan a la vida diaria, yo tengo el modelo, por ejemplo, del Papa Benedicto XVI. Para mí es un sabio, un teólogo, sabe muchísimo más y es humilde. O sea, todos los sabios que he encontrado en mi vida han sido muy humildes. El Papa tiene una claridad, Benedicto XVI, que cuando yo sus encíclicas, que me encanta leerlas, Deus Caritas Est, o Spei Salvi, o Caritas in Veritate, o Dios en el mundo, la sal en el mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra, le veo una claridad mental. Cuando me habla de la resurrección de Jesucristo, diciéndome que Cristo ha resucitado, que nosotros, la Iglesia, es el cuerpo de Cristo y que tenemos que creer en la resurrección como eje fundamental de nuestra vida. Yo tengo una hija enterrada y muerta que está con Dios, y que en eso ha sido un antes y un después. Cuando el Papa me habla de Cristo y habla de Dios, yo tengo un gozo interior que yo, en mi humilde ignorancia, no puedo... Yo quisiera, porque todo no se puede decir en media hora. No se puede decir, pero claro. Pero vida, por lo que estás diciendo, o estás insinuando, tu vida no era igual antes que ahora. No, mucho menos. ¿Qué ha significado para ti, por ejemplo, el encuentro realmente con la fe, el encuentro realmente con Jesucristo? Sí. Si nos quieres contar, es decir, cómo era tu vida, cuál era tu perspectiva de mujer científico, si quieres mujer que estaba formándose para ser médico, de mujer y una mujer ahora que si dejas de ser médico es una mujer que tiene otra perspectiva. Ahora el eje de mi vida es Dios. El eje de mi vida es Dios, soy creyente. El proceso ha sido un proceso, yo creo que Dios tiene un diseño sobre cada uno y yo misma me río porque nos da la alegría. El proceso ha sido poco a poco, he ido con la palabra de Dios en la Eucaristía, en la oración, dentro de todas limitaciones, en la Iglesia, pero sobre todo el encuentro con Jesucristo. Ha habido momentos en mi vida fundamentales. Uno de ellos fue la muerte de mi hija. Murió con 24 años de una leucemia. Pasamos 7 meses en la fe y 4 meses en Alicante. Era para mí una chiquilla maravillosa, creyente, y ella me decía: mamá, Dios me ayudará a salir de esto. El ejemplo que me dio mi vida, mi hija a mí. Entonces es cuando yo comprendí que Dios, cuando todos me dicen ya se ha muerto su hija y cree más en Dios, digo muchísimo más. Ahora comprendo que mi hija está con Dios y que yo, cuando me muera, como creo en la resurrección de Jesucristo, yo me voy a encontrar con mi hija. Entonces tengo que vivir, aunque sea una manera parcial, de manera que Dios me quiera reconocer, o sea, me quiera abrazar. No dejarás de reconocer que quizá para... En la muerte de ella ha sido pero una parte de la audiencia, a lo mejor, el que tú estés hablando de esta manera, que eso lo diga un cura, pues a lo mejor a la gente no le extrañaría. Yo como madre, Realmente, entonces, ¿quién es realmente para ti Jesucristo?
Jesucristo, para mí, yo estoy enamorada de Jesucristo. Jesucristo para mí... Que sirva de ofensa a tu marido. No, mi marido también está... mi marido lo quiero yo mucho y estoy enamorada de mi marido también estoy enamorada. Estoy enamorada de Jesucristo. Para mí Jesucristo es la buena noticia, es la salvación de todos nosotros. Todo es una persona que ha entregado su vida en la cruz, que era el Hijo de Dios, y tanto nos ha amado que eso somos incapaz cualquiera de hacerlo, de aceptar una pasión voluntariamente, porque claro, te viene una leucemia y la tienes que aceptar, pero él aceptó voluntariamente. Para mí Jesucristo es el eje, lo fundamental. Tenemos que ser cristocéntricos. Jesucristo, yo estoy enamorada de él y todas las noches leo cuando le apareció a María Magdalena. Todas las noches me acuesto cuando resucitó. Y todas las mañanas me levanto leyendo el Evangelio y la resurrección de la hija de Jairo. Y oigo en el teléfono móvil la palabra papás. La resurrección de la hija de Jairo, para mí por la mañana me da alientos. Y por la noche, lo de María Magdalena también me da alientos, porque Cristo ha resucitado y nos quiere. Y la Eucaristía es donde el momento de más gozo que tengo, en la Eucaristía. Cuando yo comulgo, cuando el sacerdote consagra, por eso los tenemos que cuidar tanto, para mí es el momento de máxima unión, porque ahí que es el amor total, el amor, mi hija está con él y yo estoy con ella y con Jesucristo. Y esto y lo vivo y no tengo vergüenza de decirlo en ningún ámbito. Y si algún día me mataran por creer eso, sería feliz. Tranquila. Porque lo normal es que tengas que vivir la vida diaria con todas tus pesadumbres y tus cruces y limitaciones. Tú que vives así y lo vives de esta manera, realmente como una mujer creyente con todas las consecuencias, ¿esto cómo influye en tu, no sé decirte médico de cabecera, está bien dicho esto? Médico de, sí, muy bien, y de familia, y de como familia, quiera. ¿no? Bueno, es decir, ¿en qué influye tu fe, influye esta dimensión trascendente a la hora de afrontar el trato con los enfermos en la consulta? Pues influye en intentar verlos como personas, quererlos mucho. Yo quiero mucho a mis enfermos. El pueblo de Petrer es un pueblo magnífico, la gente es encantadora. Yo los beso, ellos me abrazan, ya los tengo como una familia. Son mi familia, claro que influye. Porque tú ya no ves como un asegurado de la seguridad social que tengo que cumplir los protocolos, sino que ves una persona con todo su sufrimiento, su historia de vida y nunca les pregunto si son creyentes o no. Procuro, ellos saben que yo soy creyente, procuro influir en las decisiones vitales que tengamos que tomar, como es en la muerte y como es en una embarazada que quiera abortar. Eso me transforma a mí porque soy objetor de conciencia. Sí. Ni estoy a favor del aborto ni estoy a favor de la eutanasia. Eso me ha hecho ser objetor de conciencia y ir con la cultura de la vida y no con la cultura de la muerte que están pregonando esta sociedad. En relación con, por ejemplo, ya que sacas el tema, en relación con estas cuestiones de las que tú estás hablando y además como médico, ¿encuentras compañeros de tu profesión donde a veces se acusa a la Iglesia de ser fundamentalista, exagerada en la defensa, dicen, a ultranza de la vida, en este caso en contra del aborto, no en contra del aborto, sino a favor de la vida hasta el extremo, es decir, no al aborto, a favor de la vida hasta el extremo de decir no a la eutanasia? Es decir, se acusa a la Iglesia de que ser una exagerada, una fundamentalista. ¿Por qué algunos compañeros tuyos no mantienen estas posturas, que ellos son científicos y saben que hay vida? ¿Y por qué no la defienden y no la mantienen? Yo creo que hay muchos compañeros sanitarios que se definen ateos y no lo son. Porque a la hora de la verdad te dan, en su vida y en su experiencia, te dan datos de que no es así. El meterse esta sociedad y algunos sanitarios con lo de la defensa de la vida es porque siempre dicen que la mujer tiene que ser libre. La mujer no tiene que ser libre cuando el que lleva dentro es otra vida. Es otra vida. Tú no puedes matar a nadie. Eso es un asesinato. Los compañeros se meten conmigo diciendo que yo soy radical. Cuidado el micrófono que le estás aporreando. Diciendo que yo soy radical. Siempre me han dicho que estoy muy radical con el tema del aborto. Yo no soy radical con el tema del aborto. Yo sigo las enseñanzas del Evangelio. Cristo era un defensor de la vida a ultranza. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, dice que las leyes inicuas y perversas, cuando un Estado o una mayoría da una ley inicua o perversa, no hay que cumplirla. Al contrario, tenemos la obligación sagrada de luchar por la vida. Y yo soy objetor de conciencia. Mis compañeros saben que yo defiendo a la Iglesia porque les digo, la única que nos está ayudando a los que humanitariamente, como personas, defendemos
la ley en contra del aborto para darle una salida a las embarazadas es la Iglesia. La única que nos está ayudando para defender la muerte digna y no la eutanasia es la Iglesia. La única. Con el Evangelio. Sí, tenemos que defender a la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, ustedes tienen muchas críticas porque la gente no quiere ver la luz del Evangelio. ¿Por qué no? Porque tenemos dirigentes que nos tienen en una cultura que no conduce a nada, porque sin Dios, con el laicismo y el relativismo no se va a ningún sitio, es todo permitido, todo está bien y sin falta de Dios no vamos a ningún sitio. Y aquí estás entrando en un tema, por ejemplo, que es la propia conciencia, es decir, entre la legalidad. Estamos hablando de esto como podemos hablar de otras historias. De otras cosas. Yo hablo de lo mío, que es la vida. Pero hoy estamos hablando de aborto, de eutanasia. Ahora tengo que hablar sobre lo de la eutanasia. Pero quiere decir, estamos hablando de la propia conciencia. Entonces uno dice, bueno, es que lo legal es lo legal. Pero, oye, tu propia conciencia no está por encima, a veces, de una legalidad que puede ser incluso injusta o incluso inmoral. ¿Hasta dónde está uno dispuesto o debe estar dispuesto a defender la propia conciencia? Hasta la vida. Hasta dar la vida. No se puede, yo lo hablo desde mi madurez como médico, como cristiana y como católica y como persona. No hay que dar para defender hasta la propia vida. Lo que es inaceptable e inadmisible, habrá cosas que se puede dialogar. En esto no, la vida es la vida. Y la vida es sagrada y viene de Dios. Nunca se puede promover una matanza. En España, desde 1985, se han matado 1.500.000 niños. Hay esos abortos que sabemos, y más lo que no sabemos. Con la última ley del aborto, ahora las chicas de 16 años pueden abortar y pueden ir a una farmacia la píldora del día después. La píldora del día después trae una tormenta hormonal que a la larga les puede dar complicaciones en el hígado, tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen que esto es una exageración. Embarazos ectópicos, no es ninguna exageración, es lo que hay. Vamos a medir los efectos dentro de 5 años, cuando se ha abogado por un uso indiscriminado. Lo que no me cabe en la cabeza que una chiquita de 16 años, eso es el tópico que me he metido siempre, no puede fumar ni beber y puede abortar. Esa ley es una ley inicua y perversa. Hay que darle a la embarazada opciones. Si tiene problemas, hay que ayudar. Aquí estamos nosotros, están asociaciones de Provida. Y la sociedad debe dar respuestas a esas inquietudes. La sociedad, si hablas con la sociedad, no quiere matar a nadie. Pero los políticos, el mal está en el mundo. Y entonces te dan una ley inicua y perversa, como es la ley del aborto. La segunda, la eutanasia. La ley de la muerte digna, aprobada el 17 de junio de este año, da pie a muchas interpretaciones. Está claro que los cuidados paliativos y que el enfermo tiene que morir sin sufrimiento y sin dolor. Por supuesto, nadie lo dice. Lo que yo me pregunto es si este Estado, que lo que quiere es beneficiar a la pirámide de la población de medio, que los abuelos y los no nacidos molestan para la productividad, si las leyes que se aplican es en realidad defendiendo la dignidad y la persona humana. No estoy acusando a nadie. Yo, por mi cuenta, me he ido. Gracias a Dios tenemos un obispo magnífico y me ha dado lo de la conferencia episcopal, el documento del testamento vital que se lo estoy dando a mis enfermos, donde pone, que se lo voy a leer, que es un momento, porque la gente lo tiene que saber. Muy bien, ante la ley de la muerte digna, hacemos un testamento vital refrendado por la Conferencia Episcopal Española, a la cual alabo y gracias a Dios que los tenemos. A mi familia, yo lo voy a hacer, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario. Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que nos acaba junto a Dios, que es lo máximo. Yo lo suscribo. Por ello, yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados, o sea, el encarnizamiento terapéutico. Que no se me aplique la eutanasia, ningún acto u omisión que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte, y que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte.
Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz, en la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos fundamentales, el de Muy la bien. confesión. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo mismo no puedo hacerlo, designas a una persona. Faculto a esta misma persona para que en este supuesto pueda tomar en mi nombre las decisiones pertinentes. Para atenuarlos cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración. Esto se lleva a las últimas voluntades del hospital. Te harán firmar con testigos no familiares otras 3 declaraciones y ya está. Eso en cuanto a la muerte. Se trata, perdona, creo que ¿Puedo beber? tengo que Agua, hablar, sí. tengo que hablar yo también, Sí, tengo que ¿puedo hablar yo beber agua? también, Pepa, tengo que hablar yo también. Bueno, aquí estamos hablando de ser médico y ser católico y médico. Bueno, Vale. esta es la postura que se está mojando y mucho la doctora Sanchi en relación con su profesión La vida, sí. vocacional, que es, en este caso, la vida. Aunque hablemos ahora también de esto, pero ¿tiene relación, doctora, la situación vital en la que se encuentre uno? Es decir, estrés, tristeza, quizá falta de sentido de la vida, el no tener quizás lo suficiente, no sé, para subsistir, el no sentir el afecto de la gente o de sus seres queridos, en la, digamos, en la situación orgánica o somática Por que supuesto. produce enfermedades. Por ¿Qué supuesto. importancia tiene el ser feliz Muy o tener lo esencial en la vida cubierto para la hora de tener una buena salud? Vale, es fundamental. Siempre decimos que no hay médicos, no hay enfermos, sino enfermedades. ¿Por qué? Porque un mismo enfermo, en una situación terminal, con una enfermedad horrible, un cáncer tal, apoyado por sus familiares, con amor por los que le rodean, con una fe cristiana que considere que el sufrimiento es un don de Dios. Si se sabe afrontar como redentor. Sí, como redentor. Influye mucho. Yo he tenido enfermos que han caído en una depresión total y los mismos tratamientos, No han hecho nada. el 50% no les han hecho efecto. Eso te lo dicen todos los médicos de oncología. Como no tenga ganas de vivir, impulso de vivir, el tratamiento se queda mucho más corto. Por supuesto que influye. Lo cual en la quiere decir situación que actual, el crecer mucho. en una familia estable, el tener Por unas supuesto. amistades, el tener, no sé, una serie de carencias o no afectivas, influye a la hora de Muchísimo. tener una buena salud. Por Pero no ya supuesto. una cosa terminal, sino incluso en la vida diaria. Influye muchísimo, influye muchísimo. Yo tengo la suerte de tener un marido y un hijo maravillosos que influyen en mi salud, claro que sí, me dan una energía vital porque son maravillosos. Tengo un hijo estupendo y un marido del cual estoy enamorada, y de mi hijo también, que son estupendos. Tú los Bien. conoces, ¿no, Eduardo? Que Amigo, trabaja en la molinera, bueno, veis colabora. la espontaneidad de la doctora Sanchi. No le dejo hablar, don Lo José, que don José. estamos intentando en estos programas es que vayan pasando por nuestro estudio distintos católicos y católicas, profesionales cada uno en su faceta. En este caso, esta noche hemos invitado a la doctora Sanchi precisamente para que se mojara, entre comillas, para que ella no oculta su concepción oculta. cristiana de la vida en su profesión. ¿Tienes problemas, dificultades, no sé, con el cuerpo, en este caso, de los médicos en el que tú perteneces? ¿Has tenido problemas quizá con los enfermos? ¿Has perdido incluso medios económicos por mantener tus convicciones humanas, tus convicciones religiosas? Bueno, nunca podemos estar, cuando ya tomas una postura vital y comprometida, y lo dices porque además yo soy muy habladora, ya lo está notando, y lo digo siempre, lo expreso siempre. Claro que tienes dificultades muchas veces, claro que he tenido dificultades, pero nunca eso me ha llevado a romper con la persona con la que he tenido las dificultades. Considero que tengo compañeros que tienen otra visión, ellos me tienen que respetar a mí, como yo los respeto a ellos, Nos llevamos como una familia y por encima de todo nos queremos. Por supuesto, claro que he tenido muchas dificultades. No es lo mismo aceptar lo que está en la sociedad que ir contracorriente. Actualmente un católico es como una trucha. He leído en el que Congreso... vamos subiendo la corriente. Exacto, ¿cierto? lo he leído en el Congreso de Laicos, Laicos. que lo estoy leyendo, que me lo dio don Rafael, el libro. Vamos contracorriente. Tú no puedes decir, el dinero no lo es todo para mí, es verdad. Para mí está ante la persona. No te golpes el micrófono. No, tú no puedes decirle la persona, por mucho que mis jefes manden una cosa, es la persona y su dignidad. Yo no voy a luchar contra la dignidad de esta persona. Claro que tienes... Lo cual quiere decir que nosotros como cristianos, como católicos, en el mundo en el que vivimos,
Tenemos que estar en el corazón del Vivimos mundo. en el corazón del mundo. Nos preocupamos por los problemas del mundo. Por supuesto. El sindicalista por lo suyo, el político por lo suyo, el médico con lo suyo, el educador con lo suyo. Es decir, el mundo no nos es indiferente. Claro que no. Lo cual quiere decir, lo que pretendemos, si me equivoco, exagero, tú me corriges. Lo que pretendemos es hacer notar a vosotros, la audiencia, sobre todo si sois católicos, aunque seáis, no sé, pues jubilados, o seáis unas personas que dicen no tengo relumbrón social, ¿tú qué sabes? Todos tenemos algo que aportar a la sociedad. No podemos ocultar lo que somos, lo que vivimos, lo que tenemos. De esto se trata. Pepa, como palabras finales... Y aparte, nosotros los católicos... Que hemos pasado de tiempo no digo minutos, no tenemos líderes políticos. Para mí el eje de mi vida no son los líderes políticos de los partidos que tenemos actualmente. Aunque por mis convicciones, claro, religiosas, votaré al que esté en contra de la ley del aborto, por supuesto, y de la eutanasia, por supuesto, ya saben a quién voy a votar. Tranquilo. Bien, no pasa nada, yo lo digo. Tranquilo. Pero mi líder es Jesucristo, no es solo mi líder, es el camino, la verdad y la vida, es el fundamento de mi vida, no es ni tal, ni fulanito de tal, ni fulanito de cual, con lo cual, el que me quiera coger, que me coja, y el que no, que me deje. Mirando a cámara te decía que esa es tu cámara, esta cámara es la tuya. Una palabra final a la audiencia que te está escuchando y que seguramente no has dejado indiferente a nadie. Seguro que alguno que estaba cenando, o si lo ven el domingo a la hora de comer, que a lo mejor a alguno se le ha atragantado la comida o la cena. Una palabra optimista, de alegría, de esperanza, pues desde una médica cristiana. Vale, pues decirle que Dios es amor y que el amor de Cristo te da todos los frutos del Espíritu, que es un gozo intenso, te da valor para hacer la caridad, la bondad, la longanimidad, y que la alegría de ser cristiano es fundamental. Yo estoy mucho más alegre desde que estoy dentro de la Iglesia Católica, que ya estaba, pero ahora me considero parte integrante del cuerpo místico. Soy muy feliz porque yo sé que caminamos hacia Dios y Dios es amor. Y eso es un amor increíble que nos tiene que entusiasmar, y Jesucristo es maravilloso, que Bien. nos tiene que apasionar. Amigos de Dialogando con, sin complejos, sin tampoco imponer nada a nadie. Vivimos en democracia y además hemos vivir en libertad. Pero igual que exigimos libertad para los demás, exigimos libertad para nosotros. Que se nos permita decir cómo somos, se nos permita decir que tenemos una alternativa, que se nos permita decir que se puede vivir de otro modo. Hermanos y amigos, ánimo y a vivir, sin complejos, sin miedos, sin vergüenza. Tenemos un tesoro en nuestras manos, en este caso tú como médica, pues tienes un tesoro en tus manos, que son tus enfermos, a los que tienes que animar a vivir y a curarse si fuera posible. Y que son maravillosos. Maravillosos. Los de Petrel, yo Pepa, los quiero mucho. Gracias por tu presencia, gracias por tu colaboración. Mira si estás en vivo, en fuerte, que estás sudando, claro, y no hace tanto calor. Amigos, buenas noches y hasta la próxima semana, que pretendemos también acercarnos a la realidad del mundo en el que vivimos, en el corazón del mundo, de los problemas del mundo, desde otra perspectiva, diríamos desde otra vocación, desde otro profesional que además es católico. Buenas noches y hasta siempre. Intercomarcal Televisión.